Imagina que estamos en el año 1981. Los salones recreativos están llenos de luces, sonidos electrónicos y cientos de jóvenes compitiendo por conseguir la puntuación más alta. Los videojuegos viven su primera edad dorada. Títulos como Pac-Man, Donkey Kong y Space Invaders dominan el mundo. Pero entre naves espaciales, fantasmas y gorilas gigantes apareció un héroe inesperado. No era un guerrero. No tenía superpoderes. No salvaba galaxias. Era simplemente una pequeña rana intentando cruzar una carretera. Y contra todo pronóstico, esa rana se convertiría en una de las figuras más reconocibles de la historia de los videojuegos. Esta es la historia de Frage. A comienzos de los años 80, la compañía japonesa Konami buscaba crear un videojuego diferente. La mayoría de los juegos exitosos de la época se centraban en disparar, destruir enemigos o sobrevivir a ataques constantes. Los desarrolladores querían algo distinto. Entonces surgió una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué pasaría si el objetivo de un videojuego fuera simplemente cruzar una calle? La idea parecía absurda. Pero precisamente por eso resultaba interesante. Los diseñadores comenzaron a desarrollar un concepto donde el jugador controlaría una rana que debía avanzar sorteando obstáculos. Era una premisa extremadamente simple, pero escondía una dificultad enorme. Cada movimiento podía significar la vida o la muerte. En 1981, Frage llegó oficialmente a los salones recreativos. La mecánica era sencilla de entender. El jugador controlaba una rana ubicada en la parte inferior de la pantalla. Su misión era llegar a los refugios situados en la parte superior. Sin embargo, entre ambos puntos existían dos peligrosas zonas. Primero estaba la carretera. Automóviles, camiones y motocicletas circulaban constantemente intentando aplastar a la pequeña rana. Pero sobrevivir a la carretera era apenas la mitad del desafío. Después venía el río. Y allí la situación se volvía aún más peligrosa. La rana debía saltar sobre troncos flotantes, tortugas y otros objetos móviles para evitar caer al agua. Era una combinación perfecta de habilidad, reflejos y paciencia. Cualquiera podía entender cómo jugar en pocos segundos. Pero dominarlo requería mucho tiempo. Lo que hizo especial a Frage fue su diseño casi perfecto. Muchos juegos de la época podían resultar confusos para jugadores nuevos. Frage era diferente. No necesitaba instrucciones. Al observar la pantalla durante 5 segundos, cualquier persona entendía inmediatamente qué debía hacer. Cruzar la calle. Cruzar el río. Llegar a casa. Esa simplicidad escondía una profundidad sorprendente. Los vehículos se movían a distintas velocidades. Los troncos flotaban en direcciones diferentes. Las tortugas podían desaparecer bajo el agua. Y cada segundo aumentaba la presión. Era fácil aprender. Pero difícil dominar. Y esa fórmula se convirtió en una de las bases fundamentales del diseño moderno de videojuegos. Pronto los jugadores comenzaron a enamorarse de Frage. Las máquinas recreativas atraían largas filas de personas deseosas de superar sus récords. El juego se expandió rápidamente por Japón. Después conquistó Estados Unidos. Y más tarde llegó al resto del mundo. Millones de personas conocieron a la pequeña rana. Lo más sorprendente era que Frage atraía a todo tipo de público. Niños. Adolescentes. Adultos. Todos podían disfrutarlo. En una época donde muchos videojuegos parecían diseñados exclusivamente para jugadores expertos, Frage resultaba accesible para cualquiera. Ese factor contribuyó enormemente a su éxito. Con el crecimiento de las consolas domésticas, Frage abandonó los arcades para llegar a las casas de millones de jugadores. Versiones para Atari, Commodore 64, ColecoVision y numerosos sistemas comenzaron a aparecer durante los años 80. Cada nueva adaptación permitía que más personas descubrieran el juego. Aunque algunas versiones eran técnicamente inferiores al arcade original, la esencia permanecía intacta. La emoción de esquivar coches. La tensión de cruzar el río. Y la satisfacción de alcanzar el objetivo. Frage se convirtió en uno de los videojuegos más adaptados de su generación.
Con el paso de los años, muchos videojuegos desaparecieron de la memoria colectiva. Pero Frage sobrevivió. Su concepto era tan universal que seguía funcionando incluso décadas después de su lanzamiento. Mientras la tecnología evolucionaba hacia gráficos tridimensionales y mundos gigantescos, Frage mantenía intacta su esencia. El juego comenzó a aparecer en listas de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Los críticos lo consideraban un ejemplo perfecto de diseño simple y efectivo. La rana había pasado de ser un experimento extraño a convertirse en una leyenda. Durante los años 90 y 2000, Frage recibió numerosas secuelas. Los desarrolladores intentaron modernizar la fórmula original. Algunas entregas incorporaron gráficos en 3D. Otras añadieron nuevos escenarios y desafíos. Aunque no todas alcanzaron el éxito del juego original, demostraron algo importante. El personaje seguía siendo relevante. Pocas franquicias nacidas en 1981 lograron mantenerse activas durante tantas décadas. Frage era una de ellas. La influencia de Frage fue mucho más allá de los videojuegos. La rana apareció en series de televisión, referencias culturales y programas de entretenimiento. Incluso personas que nunca habían jugado reconocían la imagen de una rana cruzando una carretera llena de tráfico. Con el tiempo, Frage se convirtió en un símbolo de la era dorada de los arcades. Representaba una época donde las mejores ideas no dependían de gráficos espectaculares ni presupuestos millonarios. Solo necesitaban una mecánica brillante. Existe una razón por la que Frage continúa siendo divertido más de 40 años después. Su desafío es universal. Todos entendemos el peligro de cruzar una calle llena de tráfico. Todos comprendemos el riesgo de caer al agua. No hace falta conocer una historia complicada ni estudiar controles complejos. La experiencia es inmediata. Por eso sigue siendo tan atractivo para nuevas generaciones. La tecnología cambia. Las consolas cambian. Pero la diversión pura permanece. Y Frage es una prueba perfecta de ello. Más de 4 décadas después de su nacimiento, Frage sigue siendo recordado como uno de los videojuegos más importantes jamás creados. Lo que comenzó como una idea sencilla terminó convirtiéndose en una leyenda de la industria. Mientras otros títulos apostaban por explosiones, batallas espaciales o héroes musculosos, una pequeña rana demostró que una gran idea podía superar cualquier expectativa. Frage no necesitó salvar el mundo. Solo necesitó cruzar una carretera. Y con ese simple salto, logró entrar para siempre en la historia de los videojuegos. Porque algunas leyendas nacen de grandes aventuras. Y otras, nacen de una pequeña rana que se negó a rendirse.